casa del Señor, a esta familia de amor y bendición. En Sayula, con fe y alegría, nos recibe el Padre con gran compasión. El día de hoy, el tema tiene un nombre en arameo, que yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado, quizá lo han cantado, quizá lo han pronunciado o lo han leído en la Escritura. La palabra es Abba. Y en la Escritura encontramos muy pocas veces que se usa, o a lo menos que está escrito esta palabra Abba, que prácticamente no la tradujeron para nuestro idioma español. La dejaron tal cual estaba escrita en el original griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero esta palabra, el escritor, que sobre todo fue el apóstol Pablo, y el caso de Marcos, que es el único que menciona que Jesús oró y dijo Abba, dejan esta palabra en arameo. La palabra Abba significa padre o papá. Hay personas que han tratado de darle un sentido un poco más íntimo y dicen, Abba significa papito, o Abba significa querido papá, pero el significado de Abba, si ustedes buscan en un diccionario, es padre o papá. Ese es el sentido. En Romanos capítulo 8, versículo 14, en delante vamos a leer el día de hoy, cómo el apóstol Pablo nos da una luz a cada uno de nosotros, algo que es muy importante en nuestra vida cristiana. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, y aquí viene esta palabra, Abba, Padre. En el original, en el manuscrito original, que no lo tengo, pero tenemos versiones en griego, viene esta palabra Abba, y luego escriben en griego o pater, Abba o pate, que en español, si traducimos las dos palabras, debería decir Padre, el Padre. Aquí no la traducen, o más bien no nos tradujeron una palabra porque está repetida. Es como si dijeran, o hubieran escrito, o alguien de ustedes escribe algo y le escribe en inglés y en español. Father, Padre. ¿Sí me explico? A nuestro español lo dejaron tal cual estaba escrito en griego, Abba, y tradujeron el griego, o pate, como Padre. Sigue el siguiente versículo diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es muy importante entender el sentido que da el apóstol Pablo, y muy pocos enseñan esto. Muchas veces se le nombra a Jesús, o se le dice a Jesús, Padre. ¿Cuántos le han dicho a Jesús Padre? Jesús no es nuestro Padre. Él es nuestro hermano. Y lo vamos a ver por las Escrituras. Tenemos un Padre, pero también tenemos un hermano mayor. Y aquí en este pequeño escrito que estamos leyendo, el apóstol Pablo nos dice, ustedes no recibieron un espíritu que los mantiene en temor. Recibieron un espíritu por el cual clamamos, ¿cómo? Abba, Padre. El mismo Espíritu da un testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí viene la clave.
Si somos hijos de Dios, somos herederos ¿de quién? De Dios, y coherederos ¿con quién? ¿Quién es Cristo? Jesús. Muy poco se enseña esto, pero tenemos un padre y tenemos un hermano mayor. Lo dice la Escritura. Y eso nos hace parte de una familia. Nosotros no somos hijos legítimos de Dios, somos hijos adoptados. El único hijo directo de Dios es Jesucristo. Él sí es hijo de Dios, ahora sí que de línea directa. Nosotros somos adoptados, pero somos hijos de Dios. Vivimos en un mundo donde muchas personas se sienten solas y abandonadas, sin dirección y obviamente sin identidad. Pero el Evangelio es claro y nos revela algo que es profundo, que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para salvarnos a nosotros. Y por medio de esa sangre de su Hijo, ahora nosotros somos aceptados en su mismo Hijo. Y nosotros somos parte de su familia y a su vez hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, claramente dice que Jesús vino a lo suyo, a su pueblo. Y su pueblo, los judíos, los israelitas, no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, Dios, el Padre, les da derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Aquí vemos en Romanos que leímos también, si somos hijos de Dios, tenemos herencia. Dios nos va a heredar. Y somos coherederos. ¿Qué es un coheredero? Alguien que es coheredero, es alguien que forma parte de la misma herencia. La misma herencia que va para Jesús, ¿también para quién es? Para nosotros. ¿Acaso no es maravilloso tener un Padre así? Y todo lo hizo Él por amor a nosotros. Él nos amó tanto que dio a Jesús. Vamos a ver el día de hoy 3 puntos importantes. Dios como nuestro Padre, Jesús como nuestro hermano mayor y nosotros como hijos amados. Obviamente hay que reconocer que somos adoptados, pero a su vez somos herederos de ese reino. Dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 5, que yo pensé que casi leía al pastor dije a lo mejor lo va a leer, pero no lo leyó. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, en amor nos predestinó, lo leo en esta versión que es la un poco más clara, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Dios, por su amor, nos adoptó como sus hijos. No más por su propia voluntad. Nos adoptó por medio de ¿quién? De Jesús. Jesús, que es Dios, pero también es nuestro hermano mayor. Él se entregó por nosotros. Él dio su vida para salvarnos en obediencia a su Padre. Y ahora todos los que hemos creído en Jesús, venimos a ser hijos de Dios. Por eso es muy importante que toda persona reciba a Jesús y crea en Él. Porque eso dice Juan capítulo 1, versículo 12. A los que le reciben y creen en su nombre, Dios les da el derecho. Dios les da la potestad de ser hijos de Dios. ¿Qué acaso no todos son hijos de Dios? Según la Escritura, no. No todos son hijos de Dios. Comúnmente, y la humanidad considera ser hijo de Dios, pero el único que tiene el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios es todo aquel que cree y ha recibido a Jesús.
Gálatas capítulo 4, versículo 6. También el apóstol Pablo, que es el que le escribe a los de Éfeso, escribe a los romanos, escribe a los gálatas, no cambia su discurso. Sigue hablando y especificando: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama. ¿Cómo clama el Espíritu de su Hijo? Abba, Padre. Volvemos a encontrar esta palabra aramea, la cual no se tradujo. Abba, Padre. En otras palabras, si se hubiera traducido, sería como cuando Jesús decía: no todo el que me dice Señor, Señor. Aquí hubiera dicho Padre, Padre. Pero no lo tradujeron. ¿Por qué? No sé, a lo mejor se oye más bonito el Abba. Leía mientras investigaba a una persona que decía que Abba significa Padre, te obedezco. Vamos a lo mismo. Nosotros podemos interpretar muchas cosas, pero lo que nunca nos va a dejar engañados y siempre va a decirnos lo que es un diccionario. Un diccionario de palabras nos dice qué significan las palabras, qué significa la traducción. Y la traducción es tan sencilla como decir Padre. Aún ahora en Israel, que tienen el idioma hebreo, usan el arameo, los hijos, para mencionar al papá. Y la manera, no sé cuántos han visto películas que tengan relación con Israel, y el niño siempre le dice a su papá en lugar de, bueno, no es el lugar, es la palabra Abba. Abba, ¿qué significa? Papá o padre. Y nosotros, al ser adoptados como hijos de Dios, podemos decirle a Dios Abba, o podemos decirle Padre, que es lo mismo. ¿Y por qué podemos decirle así? Porque ahora ya hay una identidad en nosotros. Somos hijos de Dios. Lo leímos en Romanos. No debemos estar otra vez con un espíritu de temor, esclavos al pecado, esclavos al pasado. ¿Por qué? Porque ahora hay una identidad. Somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, somos herederos de Dios. Coherederos, ¿con quién? Con Jesucristo. Jesús es nuestro hermano mayor. Hemos recibido su espíritu. Hemos recibido ese mismo sello, el cual nos dice que nosotros somos hijos de Dios, y ese espíritu de su Hijo clama Abba, Padre. Claramente Jesús, cuando se le pidió por parte de sus discípulos, enséñanos a orar. La oración que enseñó, ¿cómo iniciaba? Padre, Padre. Jesús nos venía a acercar con nuestro Padre, con Dios. De hecho, Jesús es el camino para llegar al Padre. Jesús es la verdad que nos lleva al Padre. Jesús es la vida que necesitamos para estar delante de nuestro Padre. Por eso el Espíritu de su Hijo es el que nos ha sido dado. ¿Cómo oramos o cómo debemos orar? Padre nuestro que estás en el cielo. Hay una cercanía. Pero también, cuando hay un problema entre el Hijo y el Padre, ¿acaso el Hijo se puede acercar con confianza? Aquí hay un juego de palabras. Puede acercarse, pero el Hijo tiene temor a acercarse al papá. ¿Por qué? Porque sabe que ha fallado. Tiene temor de la reacción del Padre. Pero Dios,
por medio de Jesús nos enseña a llegar a Él como nuestro Padre. Veíamos la semana pasada o antepasada, Dios ya todo lo sabe. A Él no lo agarra de sorpresa. ¿Cómo que me fallaste, hijo? No, Él ya lo sabe. Pero nosotros debemos ir con Él y reconocer nuestro error. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre, dijo Jesús. Así deben de orar. Cercanía. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver cómo el escritor del libro de Hebreos hace una mención muy importante. Dice algo que nosotros no debemos olvidar, y más cuando a veces nos sentimos solos, abandonados, nos sentimos que no tenemos identidad, tenemos hasta temor de acercarnos a Dios. Dice este capítulo 2, versículo 11 de Hebreos: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿A quién se refiere? A Dios. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos como hermanos. Está hablando de Jesús, si leemos poquito más atrás. Y Jesús no se avergüenza de llamarnos como hermanos. Tanto Él como nosotros somos de Dios. Él es Dios. Pero cuando el apóstol Pablo escribe esto, lo hace a Jesús en una semejanza para que nosotros nos demos cuenta la cercanía que podemos tener con Dios. Cuando le vinieron a decir a Jesús sus discípulos: muéstranos al Padre y nos basta. Dice: tanto tiempo que me has visto y quieres ver al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay gente que trata de decir que es una contradicción, entonces Jesús es Dios o Jesús es Jehová. Lo que pasa aquí, y Jesús lo que hace una representación es de que yo estoy aquí y todo lo que yo he hecho, lo he hecho en nombre de mi Padre, porque a Dios nadie lo puede ver. A Dios nadie le ha visto jamás, pero sí hemos visto la imagen de Dios. ¿En quién la hemos visto? En Jesús. Obviamente nosotros no literalmente, pero sí por medio de las Escrituras vemos la imagen de Dios. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque las obras que Él hacía eran las obras que Dios el Padre le dijo que hiciera. Todos hemos escuchado la historia que Jesús narró. Jesús mismo narró la historia del hijo pródigo, el cual va y derrocha todo el dinero, toda la herencia, y cuando regresa le hace el Padre una fiesta. ¿Cuándo hemos leído nosotros en la Escritura que Dios el Padre, Jehová, haya hecho una fiesta por Jesús? Le va a hacer una, pero todavía no. Pero sí hacen fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Eso dice la Escritura: los ángeles del cielo, y Jesús mismo lo dijo: en el cielo los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente. Hay más fiesta en el cielo por uno que por 99, que no necesitaban arrepentirse. Son palabras de Jesús. ¿Y quién es el que no necesitaba arrepentirse? Jesús. Él es perfecto. Pero hay fiesta por nosotros cuando nos hemos arrepentido. Hay alegría en el cielo. Puso el ejemplo de la oveja perdida. Se alegró más por una que se había perdido que por las 99 que ya tenía. Volviendo a la historia del hijo pródigo, el hijo mayor llegó y escuchó la fiesta y no quería entrar a la fiesta porque sabía que su hermano había desperdiciado todo.
Y este padre le dice a su hijo: hey, pásate, porque todo lo que tengo, ¿de quién es? Es tuyo. Pero es necesario alegrarnos y hacer fiesta por tu hermano, porque estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y fue hallado. Jesús, tengámoslo en presente, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 17, que ya lo leímos. Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesús. Somos parte de esa herencia. Somos hijos de Dios, no somos huérfanos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Me gusta cómo exclama el apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Vean la exclamación que hay ahí. ¿O no tiene exclamación su Biblia? Se las quitaron. Miren cuánto amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios. ¿Quién nos amó? El Padre. ¿Quién es el Padre? Jehová. Dios, Jehová. Jesús dio su vida por nosotros. Nuestro hermano mayor murió por nosotros. Dio la vida, ¿para qué? Para salvarnos. Para que por medio de Él nosotros también tuviéramos herencia. Y esto lo expresa el apóstol Pablo para que nosotros lo entendamos. Que el amor directamente viene de Dios. Juan lo expresó en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos herencia, somos hijos de Dios ahora al haber creído. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y de verdad, todo aquel que ha creído en Jesús es hijo de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16 habla que nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Anteriormente no podíamos acercarnos confiadamente, pero todo esto lo logró Jesús, el Hijo de Dios, que también es Dios, quien se entregó por nosotros. Y ahora nosotros podemos, dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Ahora, como hijos de Dios, podemos acercarnos hasta su trono, hasta el trono de Dios. ¿Para pedir qué? ¿O para alcanzar qué? Misericordia y gracia. Es importante que nosotros lo que vivimos en este mundo, lo vivamos en la fe de Jesús. Y ha sido puesto su Espíritu en nosotros, el cual clama, Abba. Y lo repite, Padre. Abba, Padre. Qué importante poder decirle a Dios de esta manera, ¿no? Padre. ¿Tú tienes la confianza de decirle a Dios Padre? Si no la tienes todavía, el día de hoy, que se quede grabado en tu corazón que al tú haber recibido a Jesús y creído en Él, tienes un Padre. Quizás nuestros padres terrenales no fueron como nosotros quisiéramos, pero tampoco nosotros que somos padres a veces somos como deberíamos de ser con nuestros hijos. Somos seres humanos y fallamos, pero hay un Padre que nunca falla,
y ese Padre es Dios. Ese Padre el cual lo podemos sentir y está con nosotros, nos ha dado su adopción. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Toda aquella persona que ha creído en Jesús debe tener esta certeza: yo soy hijo de Dios. ¿Cómo debe acercarse el padre a un hijo? Con confianza. Y el hijo con su padre, ¿cómo debe acercarse? Con confianza, porque hay una relación. ¿Cierto o no? Así debería de ser. Pero muchas veces por lo que vivimos, muchas veces por lo que vivimos con nuestros padres o lo que vivimos en la sociedad, que empieza a quebrarse o fracturar esa relación, de la misma manera actuamos con nuestro Padre Celestial, como con una relación fracturada. Pero el Padre siempre está ahí. Nuestro Padre siempre va a estar ahí, esperando a que nosotros recapacitemos y vayamos a Él. El hijo pródigo, estando en lo peor, pensó no en su padre. Hay gente que dice, sí, pensó en su padre. No, pensó en que los jornaleros de su padre comían mejor que él. Nunca pensó, mi padre cómo estará, me estará extrañando mi padre. No, él pensó en su bien personal. Los jornaleros de mi padre comen mejor que yo. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Voy a ir con mi padre y le voy a decir, perdóname y hazme como uno de tus trabajadores. Si hay algo que él buscaba, era satisfacer una necesidad. Pero algo muy importante, nunca olvidó que era su padre. ¿Los jornaleros de quién? De mi padre. Voy a ir con mi padre. Él sabía que nunca iba a dejar de ser su papá. Aunque fuera su esclavo, fuera su sirviente, él iba a seguir siendo su padre. Y le dijo, Padre, o más bien pensó en decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque cuando el padre lo vio que venía, todo andrajoso, corrió a su encuentro, lo abrazó. No tuvo necesidad el hijo de decirle todo, porque el padre acalló sus palabras con decirle a sus sirvientes, vayan y preparen un ternero gordito y póngale vestido nuevo y póngale un anillo. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido esto de nuestro Padre Celestial? ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Y cuántas veces Él, como nuestro Padre, nos ha perdonado? Debemos saber, primera cosa, que Dios nos ama. Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor, dice, nos ha dado el Padre. Que ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque tampoco conocieron a Dios. Porque tampoco conocen a Dios. Aunque Jesús vino a mostrarnos al Padre. Jesús vino para enseñarnos al Padre y acercarnos a Él. ¿Qué debemos hacer ahora que ya conocemos? No debemos de tener miedo o temor. Debemos acercarnos a Dios con confianza.
¿Cómo le debes de orar? Padre nuestro. A veces oramos y decimos Dios, y aunque es Dios, esa palabra Dios se siente como lejanía, a diferencia de decirle Padre. Por eso Jesús, claro, enseñó, no dijo, ustedes deben de orar, Dios mío que estás en el cielo, ¿verdad que no? Padre, Padre, una cercanía. Nuestra manera de orar determina mucho cómo está nuestra relación con Dios. Yo podría decir, escucha a alguien orar y sabrás qué tan cerca está de Dios. Si en su clamor siempre está Dios, siempre está Señor y no Padre, te está hablando de que no hay una intimidad. Y no es juicio, es algo que nos sale natural. Cuando tú vas con tu papá, no le dices por su nombre, le dices papá. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque lo reconoces. Y cuando tú ves a un hijo que le habla por nombre a su papá, te das cuenta que no hay una cercanía. Todo esto determina mucho nuestra manera de relación con Dios y de relacionarnos con Él. Jesús vino para acercarnos con nuestro Padre. Después de resucitar, cuando María Magdalena quiere tocar o quizá abrazar a Jesús, que Jesús le dice, no me toques, porque aún no subo. No dijo adiós. Lo primero que dijo Jesús fue, no he subido a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo primero fue la cercanía. Padre, Padre. Qué bonito saber que tenemos un Padre que nos ama, que junto con Jesús nos va a heredar un día. Somos coherederos con Jesús. Debemos confiar en su provisión. Jesús les dijo a sus discípulos, cuando ustedes pidan con confianza, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que ustedes se las pidan. Él ya lo sabe, pero ¿Él qué quiere? Que vayamos a Él, que nos acerquemos a Él con esa confianza. Como hijos de Dios también debemos reflejar el carácter de nuestro Padre. Por eso Jesús en Juan 14 les dice, ¿acaso no han visto al Padre? Me están viendo a mí. ¿Por qué? Porque Él reflejaba el carácter de su papá. Él reflejaba el actuar de su papá. ¿Han escuchado el dicho, tal palo, tal astilla? ¿Por qué? Porque dice que son igualitos, ¿no? Y muchas veces no en el físico, sino en el actuar. De tal palo, tal astilla. De igual manera, Jesús nos mostró a su Padre. Lo que no podíamos ver, lo pudimos ver en Jesús. ¿Qué mostró Jesús? Amor, compasión, misericordia, gracia, verdad, favor. Todo esto lo mostró Jesús. ¿Para quiénes? Para los desprotegidos, para los necesitados, para aquellas personas que necesitaban la ayuda. ¿Pero qué mostró con los religiosos? Ira, enojo, justicia. Y no es diferente ahora. No es diferente. A ningún publicano, a ningún pecador, Jesús le dijo, generación de víboras.
Tampoco les dijo hipócritas. ¿A quién se lo dijo? A los fariseos, a los saduceos, a los intérpretes de la ley, a los escribas, a ellos. ¿Por qué? Porque era lo que eran. Pero fue misericordioso con todos aquellos que necesitaban. De igual manera nosotros debemos mostrar el carácter de Dios en este mundo. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que hay amor los unos con los otros. Si somos discípulos de Jesús, somos hermanos de Jesús, hijos de Dios. ¿Qué es Dios? Amor. Dios es amor. ¿Qué debemos reflejar? Amor. Perdón. No debemos de vivir en condenación. Hay personas que aún siendo creyentes en Jesús todavía viven como si estuvieran en condenación. Recuerda que ya fuimos perdonados, ya fuimos justificados por medio de Jesús y ahora somos perdonados, adoptados y amados por Dios. El amor de Dios es tan grande para nosotros. La misericordia de Dios ha sido mostrada. Ahora tú, que ya has creído en Jesús, eres hijo de Dios. No por línea directa. Somos adoptados. No nos olvidemos de esto. Hemos sido adoptados. No es de que seamos como Jesús, hijos directos. Porque la Escritura dice que Jesús es el unigénito del Padre. Quiere decir que no hay otro más. Pero nosotros hemos sido adoptados. Y según las leyes humanas, un adoptado tiene más derecho que un hijo de la sangre. Tú a un hijo por sangre puedes desheredarlo, pero a un hijo adoptado no puedes, porque la ley te obliga a ti, porque tú aceptaste que era tu hijo. Y al tú aceptar a este hijo como tuyo, hay un papel que avala y dice: te pertenece y por tanto estás obligado a darle herencia. En cambio, el acta de nacimiento de nuestros hijos no dice, ¿verdad? Ahí dice papá, el nombre, pero no dice y está obligado a darle herencia. Pero la adopción viene con cláusulas, las cuales son letras pequeñas, y ahí es donde obliga al padre a darle todos los beneficios, más aún que al hijo de sangre. Nosotros como adoptados tenemos grandes beneficios, grandes bendiciones de parte de Dios. Hemos recibido la gracia de Dios, el favor, la salvación, sin que a nosotros nos costara. ¿A quién le costó? A Jesús. Al hijo legítimo le costó. Ahora somos hijos nosotros por la adopción. Si te sientes lejos de Dios, ahora temes decirle Abba o temes decirle Padre, este día quiero recordarte que Dios es el Padre que siempre has necesitado. Quizá tu papá, tu mamá te abandonen o te dejen, pero el que nunca nos va a dejar es Dios. Y es verdad. Tenemos el libro de Proverbios que dice: aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo esto Jehová me recogerá. Hay personas que lo interpretan como abandono, pero en realidad no es tanto el abandono, también es cuando fallecen, que viene siendo un abandono también, pero no voluntario. Aunque mi padre y mi madre ya no estén conmigo, en otras palabras, ya sea por voluntad propia o por la muerte, con todo y esto,
El que nos recoge, ¿quién es? Jehová, nuestro Padre. Recuerda esto, Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Jesús, nuestro hermano mayor, vino a buscarnos, a rescatarnos y a llevarnos de regreso a casa. Porque el Padre, aún en la historia del hijo pródigo, nunca salió a buscar a su hermano, a su hijo. Pero si nos ponemos a analizar, ¿por qué el hijo mayor sí sabía todo lo que el hijo menor había hecho? ¿Nunca se han puesto a pensar en eso? Porque cuando su papá le dice, pásate hijo, dice, tú le has hecho fiesta a este que fue a despilfarrar tu dinero con prostitutas, en vicios. El hijo mayor sabía exactamente en qué su hermano menor había gastado toda su herencia. Él la sabía. Y el padre obviamente también pudo haber sabido. Pero el padre no fue a buscar a su hijo. El hijo regresó con su padre. Hay cosas que debemos nosotros entender. Que Dios es tan misericordioso y muchas veces permite que sucedan cosas para que nosotros recapacitemos, cosas malas me refiero, para que nosotros nos demos cuenta que aún hasta allá donde estamos, su amor está ahí. Y mientras más te alejes de la casa del Padre, más lejos vas a tener que caminar de regreso. Por eso no te alejes tanto. No te alejes, no conviene. Porque cada paso que das alejarte de la casa del Padre va a ser el mismo paso que vas a dar para regresar. Por eso debemos ahora con confianza que estamos cerca de nuestro Padre, no irnos de ahí y llegar cada vez con confianza hasta el trono de esa gracia y alcanzar misericordia, alcanzar gracia para el oportuno socorro. Todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú has creído en Jesús y le has recibido en tu corazón. Entonces puedes decirle con toda confianza a Dios, Abba. Sí, al creador de todo este mundo, puedes decirle Abba, que significa Padre. Siempre guardemos esto en nuestro corazón. Tenemos un Padre, no estamos huérfanos. Dios ha enviado por medio de Jesús el mismo Espíritu de Jesús, el cual clama, Abba, Padre. Abba. ¿Tienes esa cercanía con Dios? ¿Puedes decirle a Dios, Padre? Y si no, hoy es un buen momento para decirle Padre. Así como un hijo que no es nuestro hijo, no se va a acercar con nosotros y a decirnos papá. Solamente los que son nuestros hijos se acercan y nos dicen papá. Si alguien extraño, un niño ajeno te dice papá, y estás junto a tu esposa, pues ya preocúpate, ¿da? Pero si estás solo, ¿qué dices? Pues ¿quién eres? ¿Quién eres? O sea, no. Pero nuestros hijos sí se nos acercan con confianza y nos dicen papá. De igual manera nosotros que somos hijos de Dios, porque hemos decidido creer en Jesús y le hemos recibido en nuestro corazón, podemos ir con Dios, el Padre, y decirle Abba, Abba. Que de ahora en adelante no olvides salir de tus labios, no la palabra Abba, sino Padre, Padre. Que cuando tú te acerques a Dios, no le digas Dios, tú que eres todopoderoso, dile Padre. Porque hay esa cercanía entre un padre y un hijo. Un padre amoroso, un padre misericordioso.
Así que si alguno de los que escucha este mensaje no ha recibido a Jesús todavía y no ha creído en Él, ahora es el momento de decirle: Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados. Creo que tú moriste en esa cruz por mí. Y creyendo yo sé que ahora puedo ser hijo de Dios. Miremos cuánto amor nos ha dado Dios el Padre, que ahora nosotros podemos ser sus hijos. Y podemos decirle Abba, que en español es Padre. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque no solo nos salvaste, también nos adoptaste como tus hijos. Gracias por enviar a Jesús, nuestro hermano, que no se avergüenza de llamarnos hermanos, que somos tus herederos y somos coherederos con Jesús. Ayúdanos, Padre, a vivir cada día como tus hijos, confiando en tu amor, en tu gracia, guiados por tu Espíritu y reflejando esa identidad que tenemos en ti como tus hijos. Que el mundo pueda ver que somos tus hijos, que somos hijos de Dios. Y tú, nuestro Padre Dios, eres amor. Y todo aquel que vive en amor vive en ti y tú en él. Que podamos decir que vivimos en amor porque tú vives en nosotros y nosotros vivimos en ti. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias por adoptarnos como tus hijos. No somos huérfanos, tenemos un Padre. Y aunque terrenalmente pudiera alguien decir: no tengo un Padre, hay un Padre celestial que nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Y por eso te damos muchas gracias, te alabamos y glorificamos, porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Creyendo en Jesús encontramos la